Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con la metodología Design Thinking para el desarrollo de un nuevo prototipo. Para empezar, tenemos que regresar y conocer qué es la innovación, volverla a definir y entenderla. Bueno, como ustedes sabrán, hemos definido la innovación como un proceso donde se debe aplicar al máximo la creatividad, conocimiento y libertad de pensamiento para generar posibles ideas que puedan resolver distintos problemas. Ahora, si hablamos concretamente de design thinking, tenemos que es un método justamente para crear innovación, pero centrado totalmente en las personas. ¿Por qué? Porque busca desarrollar soluciones ideales de una forma colaborativa e iterativa a través de prototipos, sin olvidar que las personas o el usuario final es en el cual se tiene que basar el desarrollo de nuestro producto. Ahora, Design Thinking tiene tres pilares. El primero es hacer la pregunta correcta, después colaborar con soluciones y finalmente prototipar y probar supuestos. Ahora, hay diferentes organizaciones las cuales han asignado diferentes nombres propios para las etapas de Design Thinking. La gran mayoría tiene 5 etapas que podemos ver en el organismo uno y 2 que llegan hasta la etapa número 5. Sin embargo, nosotros en este video nos vamos a enfocar en el desarrollo de etapas de la Universidad de Florida, que es empatizar, idear y construir. Esto no significa que sea un desarrollo de metodología más corto, solo que abarca en un mismo paso algunos otros en las organizaciones que tienen 5 etapas. Bien, entonces, este sería el modelo que nosotros podemos utilizar para poder desarrollar nuestros prototipos. Entonces recuerden que uno de los pilares es la pregunta de cómo podríamos nosotros, ¿ok? Entonces, la primera parte o la primera etapa hablamos de empatizar. Después vamos a idear y después finalmente a prototipar. Ahora, si ustedes han trabajado ya con un desarrollo eh, largo de un desarrollo de desarrollo de productos, vamos a hablar de 14 pasos, 17 pasos, y llegaron a la parte final del prototipo. Entonces, lo que ustedes han hecho primero es ya tienen empatizado y entendido este problema. Quiere decir que ya ustedes entienden qué problemática va a resolver el producto que ustedes están intentando desarrollar y colocar en el mercado. También ya idearon y exploraron soluciones y desde luego ya tienen un prototipo inicial donde ya han probado algunos materiales, hicieron algunos bocetos, esquemas. Entonces, podríamos hablar de que ustedes ya tienen una etapa, un círculo de design thinking. Pero ahora, lo que tendríamos que hacer es volver a rediseñar y a generar otra vez la metodología de design thinking para llegar a una nueva solución. Entonces, por lo tanto, se agregan esas tres etapas que sería planear, remarcar el problema que estamos resolviendo con nuestro problema y finalmente elegir alguna otra nueva solución. Para estas nuevas etapas podemos seleccionar alguno de estos herramientas o métodos que te van a ayudar para poder resolver y volver a remarcar este proceso de design thinking. Le puedes dar pausa si quieres conocer alguno y nosotros continuamos. Ahora, si queremos realizar la actividad de design thinking, la pregunta fundamental que nos debemos de realizar es cómo podemos rediseñar el desarrollo de nuestro producto, entendiendo que nosotros ya sabemos cuál es nuestra problemática, tenemos entendido quién va a ser nuestro mercado meta, nuestro usuario final y ya tenemos un prototipo, ¿ok? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es, desde luego, empatizar y vamos aquí a tener dos tipos de entrevista. La primera entrevista va a ser con el usuario. Aquí a este usuario tú le vas a presentar el prototipo que ya tienes realizado para que él lo pruebe y te dé su opinión. En este apartado, en este primer recuadro, lo primero que vas a anotar van a ser las primeras impresiones que te dio tu cliente y qué fue lo que le pareció al utilizar o interactuar con tu prototipo. Después, ya que tengas esta primera versión, vamos a tener una entrevista, una charla con esas mismas personas, pero a un nivel de profundidad un poquito más allá, tratando de buscar
la cuestión de los sentimientos, qué es lo que está sintiendo, qué fue lo que le pareció el producto, cree que va a resolver algún problema, de verdad pagaría por utilizar ese producto, cuánto pagaría, ¿ok? Entonces aquí hablamos más en cuestión sentimental a diferencia del otro que es la pura interacción. Entonces, ya que tenemos la entrevista, lo que tenemos ahora es que remarcar el problema que nosotros teníamos y lo vamos a definir igual en estas dos plantillas. En la primera vamos a tener los hallazgos, es decir, las necesidades. ¿Qué están intentando hacer en sus experiencias esos usuarios al momento de estar utilizando tu producto? ¿Qué es lo que él necesita hacer? ¿Necesita aprender? ¿Necesita divertirse? ¿Qué necesita hacer ese usuario al probar tu prototipo? Y ahora también necesitamos nosotros que poner una perspectiva, que es decir, los aprendizajes que nosotros obtenemos de la entrevista. ¿Ok? ¿Qué nos pareció interesante de lo que nos comentó? ¿Se parece a algo que ustedes ya habían observado como equipo, etcétera? Y finalmente, para este paso, vamos a tener que definir el problema nuevamente. Aquí en el nombre de usuario van a usar un nombre genérico y necesita una manera de, y aquí vamos a agregar la necesidad por resolver de esta persona. ¿Ok? ¿Qué necesita? Necesita aprender, ya habíamos dicho, necesita vestir, entonces de manera adecuada en su mundo y aquí la perspectiva seleccionada. La perspectiva, recuerden que viene de los hallazgos del inciso B, entonces una perspectiva podría ser que de aprendizaje yo entiendo que las personas necesitan una prenda para abrigarse, yo entiendo que los estudiantes necesitan un juego para poder aprender algo que no enseñan en clase. Entonces, esta es la perspectiva, es lo que yo aprendí de esas entrevistas. De ahí pasamos al número 2, que es idear. Aquí lo importante es entender que necesitamos cantidad sobre calidad en cuestión de las ideas que vamos a generar. Ahora, para esas ideas vamos a utilizar mínimo estos 3 bocetos. Es decir, con las entrevistas que ya tuve previamente y que desde luego documenté, ya sea en audio o video, dependiendo de mi mercado meta o las personas que me ayudaron, con esas entrevistas y definiendo nuevamente el problema, voy a bocetar 3 alternativas de prototipo distinto. Es decir, voy a agregar, por ejemplo, en el boceto alternativa 1, mi producto con determinadas características pueden ser nuevas o puede mantener las que ya tenía y agregarle algo interesante que me hayan comentado en la entrevista. Y así en cada uno de los bocetos voy a agregar un nuevo prototipo dibujado o con escrito por puntos sus características para poder tener en cuenta cuál sería las adaptaciones que voy a hacer a mi producto. Ahora, es importante, ya que tengas bocetado, todavía no estamos construyendo nada, pero lo tienes por boceto, recibir una retroalimentación. Vas a mostrar otra vez esta propuesta, de preferencia con las mismas personas con las que realizaste la entrevista, entendiendo que esto no va a ser el prototipo final y lo que estamos buscando es aprendizaje, no validación del producto. Es decir, con los nuevos bocetos no queremos mostrar ya el producto final, sino queremos que otra vez nos vuelvan a dar retroalimentación esas personas que sean nuestros clientes para nosotros aprender qué es lo que tendríamos que agregar al producto. Ahora bien, este boceto sería el camino para la etapa 3, que es construir. Aquí lo que queremos hacer es reflexionar y generar soluciones. Soluciones respecto a qué, obviamente al problema que ya remarqué en el paso número 1. Aquí lo que vamos a hacer es, considerando toda la retroalimentación o el feedback que ya me dieron, voy a agregar un nuevo boceto de los 3 anteriores, voy a conjuntarlos en uno solo para poder agregar los mayores detalles posibles para poder encontrar la nueva solución a mi boceto y a mi prototipo. Finalmente, ya que tengo el boceto tangible, el boceto final, perdón, ahora es momento de volver a construir una solución tangible. Es decir, hasta este punto, ya después de que retroalimenté con mi mercado meta, hice mis bocetos y volví a retroalimentar, necesitamos volver a construir un prototipo tangible considerando todas esas características nuevas. Y ya que está construido,
Entonces ahora sí vamos a recibir de nueva cuenta feedback por parte del usuario y de esta manera tendríamos desarrollado un prototipo utilizando la metodología de Design Thinking.